Muy bien, todos nos acordamos la semana pasada, ¿verdad? Que vimos sobre el gnosticismo y veíamos cómo el gnosticismo era como este paraguas que podía darnos entonces una idea de lo que personas o ciertas corrientes enseñaban. Y dejé las líneas porque siento que nos va a servir de referencia para recordar y vimos como diferentes cualidades dentro de, bueno, ni siquiera podemos decir cualidades, características dentro de el gnosticismo. ¿Alguien se acuerda alguna de las cuatro diferentes características que vimos en el, ¿qué era? El dualismo. Enseñaban dualismo. ¿Qué era el dualismo? ¿Se acuerdan? ¿Qué enseñaba el dualismo? Exacto, que lo material es malo y que lo espiritual es bueno. Entonces, dentro de una de sus características tenemos entonces al dualismo. ¿Alguien se acuerda de algún otro? Docetismo. ¿Y qué enseñaba el docetismo? Si lo material es malo, Ajá. entonces Cristo no puede venir. Exacto, esa era su lógica para ellos. Si lo material es malo, entonces entraban ya a una herejía aún peor, que era decir que Cristo no pudo haber venido en carne, y entonces la realidad era que Cristo había venido más como una ilusión, y de ahí venía la palabra del docetismo, de ahí venía entonces la palabra ilusión en griego. Dos más, ¿se acuerdan las otras dos? Dos dioses, sí, hablaban de dos dioses. Y decían, también un poco relacionado, decían, es que es imposible que el Dios del Antiguo Testamento haya creado lo material y que sea el mismo Dios, que sea el Dios amoroso. Entonces decían, hay dos dioses, uno en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo Testamento, y ese era su argumento. Y por último, jerarquías, exacto. Tenemos las jerarquías y decían que enseñaban que dentro de la iglesia había jerarquías, y aquí teníamos incluso un triángulo, ¿no? En el que decían ellos, el mundo se divide en tres, están los que, pues la gente que no se va a convertir, están los cristianos convertidos, pero todavía dentro de la iglesia hay jerarquías y hay personas que entonces que tienen este conocimiento adicional. Ahora, ese fue pequeño repaso de la semana pasada. Como les decía también la semana pasada, hay diferentes teorías de cómo surge el gnosticismo. No hay en sí, no pudiéramos decir que hay una sola, ¿cómo les digo? No hay un consenso. No podemos decir, oh, es que podemos, en la historia podemos ver que el gnosticismo empieza justamente en este momento, sino que hay incluso hasta tres teorías de cómo surge el gnosticismo. Tres teorías, y voy a aprovechar que tengo estas tres líneas entonces para decirles tres teorías de cómo es que surge el gnosticismo. La primera, algunos padres de la iglesia creían que el gnosticismo surgía como un intento de parte de los primeros cristianos de explicar su fe a los griegos. Explicar la fe a griegos. ¿Por qué? Porque es que esto va un poquito ligado, porque por ejemplo, tomaban el dualismo, que de hecho el dualismo sí tiene un origen griego, el dualismo sí tiene un origen griego, y ellos tomaban el dualismo, que nuevamente decía que lo material era malo y lo espiritual era bueno, y entonces los cristianos, tratando de explicar el cristianismo a los griegos y tratar de hacerlo, vamos a decirlo, un poquito más amigable con el griego, ¿qué decían entonces? Ah, sí, tú dices que el dualismo, nosotros también creemos lo mismo y nosotros también pensamos que lo material es bueno
perdón, que lo material es malo y que lo espiritual es bueno, tomaban los versículos que vimos la semana pasada y que decían, vente amigo griego, vente al cristianismo porque no es muy diferente de lo que a ti ya se te ha enseñado. Entonces les digo, es una teoría que hay quienes dicen que el gnosticismo surge como una manera de explicar la fe a los griegos. Esa es una de las teorías. Otra teoría es que algunos dicen que el gnosticismo tiene hasta cierto punto un origen judío. Un origen judío, tanto de maneras de explicar Génesis como para interpretar o como para solucionar el hecho de que el reino de los cielos no había llegado a los judíos de la misma manera que ellos esperaban que llegara. ¿Por qué es esto? Y de hecho es interesante, no lo planeé así, pero es interesante que esto conecta un poquito con la teoría de los dos dioses, porque para el judío en su mente era un poco difícil explicar, o era bastante difícil explicar, cómo es que había un dios o su dios que parecía como que el plan no había salido de acuerdo a como ellos lo tenían interpretado, o que parecía que el reino de los cielos no había venido de la manera que ellos querían. Recuerden que los judíos esperaban a su Mesías, lo esperaban como un rey, como un conquistador, como un emperador que iba a destruir a todos los enemigos. ¿Y qué pasa? Que se topan con un carpintero de Nazaret que no tiene esta fuerza, voy a poner entre comillas, esta fuerza política para atraer a muchos seguidores, que termina muriendo en una cruz. Para ellos fue bastante decepcionante. Entonces, ¿qué dicen los judíos? Bueno, es que debemos de buscar una explicación. Entonces, hay quienes creen que el gnosticismo hasta cierto punto tiene como un origen hasta cierto punto judío. El tercero, que para mí es el más interesante de los orígenes, es que se cree que el gnosticismo se origina en el libro de Hechos, en el capítulo 8. Y vamos a leer juntos Hechos, capítulo 8. Vamos a leer bastantes desde el versículo 5 casi hasta el final del capítulo, pero vamos juntos a leer Hechos, capítulo 8, por favor. Hechos capítulo 8. Les leo a partir del versículo 5 de Hechos capítulo 8 y probablemente nos vayamos deteniendo un poco, pero vamos empezando con el versículo 5. Dice Hechos 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Leemos esto porque algunos padres de la iglesia consideran a este Simón de Hechos capítulo 8, lo consideran como el padre de todas las herejías. Incluso dicen, o decían ellos, estaba la creencia de que Simón, de él se había originado el gnosticismo. ¿Por qué? Porque hay un escrito dentro de los padres de la iglesia, hay un escrito que hace referencia a cierto Simón, a un Simón que practicaba o que enseñaba el gnosticismo. Para serles honestos, no tenemos suficiente sustento como para decir que son el mismo Simón, que el Simón de Hechos 8 es el mismo Simón que se escribió escrito por los padres de la iglesia. Pero a mí me parece bastante interesante que algunos hayan considerado también a este Simón como padre de todas las herejías, por varias razones. Si leemos el texto, leemos que qué quería hacer Simón, qué aprendimos del texto, qué buscaba Simón. Se convirtió, al menos eso aparece aparentemente, se convierte, pero ¿qué buscaba recibir Simón? Un beneficio. A través de, ¿buscaba qué? Buscaba también recibir el Espíritu Santo para él entonces también lucrar con ese poder del Espíritu Santo. ¿Y qué le dicen los apóstoles? Que no se puede. Así no funciona la cosa, básicamente. Exacto, gracias hermano. Así no funciona la cosa. Entonces, ¿qué le dicen? Ruega a Dios para que te sea perdonado. Si nos deja la historia, recuerden que la Biblia no siempre nos da todos los detalles de toda la historia. Recuerden que la Biblia no es que nos dé mucho pie, y no quiero decir que nos da pie a mucha imaginación para agregarle cosas, pero es muy seguro que pasaron cosas fuera de la narrativa bíblica que nosotros no vemos. Y uno pudiera decir incluso, Simón, cuando le dicen, ruega a Dios para que te sea perdonado, ¿qué dice Simón? Ustedes rueguen por mí. Y uno pudiera inferir, probablemente en realidad él nunca fue salvo. ¿Por qué? Porque ni siquiera tuvo el valor, ni siquiera tuvo el arrepentimiento para decir, voy a ir a Dios buscando el arrepentimiento. Y es entonces de ahí de donde muchos pudieran hacer el argumento de que el gnosticismo, nuevamente, la Biblia no nos dice, en todo el texto, solo quiero aclarar algo, en todo el texto no hay ninguna práctica de gnosticismo de parte de Simón. Él no estaba practicando gnosticismo, pero volvemos a lo mismo. Pero hay quienes deducen y dicen, bueno, es que como él ya tenía un cierto conocimiento de esta magia y estas artes mágicas, probablemente es donde se mezcló junto con el cristianismo y de ahí viene el gnosticismo. Solo quería explicarle entonces a ustedes estas tres diferentes teorías de orígenes de cómo es que surge el gnosticismo. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta este punto? Entonces no hay nada que pueda corroborar que el Simón que mencionan los padres de la iglesia sea este Simón. No tenemos esa conexión tan clara. Y del Simón que mencionan los padres de la iglesia, ese sí promulgaba Ajá, enseñanzas. sí. Promulgaba enseñanzas más gnósticas. Y por eso es que ellos lo conectan. O bueno, hay quienes lo conectan, que dicen, bueno, si los padres de la iglesia hablaron de este Simón gnóstico, debe ser el mismo Simón de Hechos capítulo 8. Pero les digo, no hay un sustento lo suficientemente fuerte para decir, todo esto se queda, vamos a decirlo, en teorías. Y pudiéramos tomar de las tres, y a lo mejor el origen del gnosticismo venga a raíz de esas tres. A lo mejor fue un poco de
tratar de explicarle a los griegos el cristianismo. A lo mejor tuvo un poco de origen judío y a lo mejor también Simón en realidad sí era ese padre de todas las herejías, como lo conocían los padres de la iglesia. Muy bien, entonces, ¿no más preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Hasta este punto? Si no hay preguntas, vamos a ver entonces lo siguiente. Siguiente ataque que se dio dentro de la iglesia inició como una corriente conocida como ascetismo. El ascetismo viene del griego askesis, y la palabra askesis simplemente significa ejercicio o entrenamiento. Eso es askesis. Y es en referencia, en el mundo griego, esta palabra generalmente se utilizaba para referirse al entrenamiento que practicaban los deportistas, los atletas. El entrenamiento que hoy veríamos, por ejemplo, ahorita que estamos en época del Mundial, el entrenamiento que llevaría cualquier jugador de fútbol durante su vida diaria, eso sería el askesis, ese tipo de entrenamiento. En aquellos tiempos eran lo que se conoce como los Juegos Olímpicos, eso era lo que ellos practicaban. Ya aplicado al cristianismo, el ascetismo simplemente es, vamos a llamarlo, la práctica de la autodisciplina a través del ayuno, de la oración, la lectura de la palabra. Es haciendo esta ilustración de decir, así como un atleta se prepara, así nosotros nos preparamos. ¿Y cómo lo hacemos? No lo hacemos yendo al gimnasio a levantar pesas, ni saliendo a correr. ¿Cómo nos prepararíamos nosotros? Bueno, teniendo la disciplina de en la mañana despertarme a leer mi Biblia, tener mi tiempo de oración. Y es bien interesante porque en sí, lo pongo en azul, porque en sí el ascetismo no es tanto un problema, porque incluso Pablo escribió sobre esto. Vean lo que dice Primera de Corintios 9. ¿Alguien puede leer del versículo 24 al 27, por favor? De Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Hasta el final? Hasta el final, sí, hasta el final del capítulo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Notan esa ilustración que está haciendo Pablo en su carta? Que está diciendo, vean a los que, a nuestros términos de hoy, vean a los jugadores de fútbol. Entrenan toda su vida, se abstienen de comer ciertas cosas, se abstienen de tomar ciertas cosas, se despiertan bien temprano, no dejan de entrenar. Ahorita vuelvo a lo mismo. Traigo el tema del mundial por el hecho de que ahorita hay mucho allá afuera que podemos ver. Y de hecho salió un video de un jugador que está entrenando y le están grabando y le dicen como de que, ¿cómo estás? Y dice, la verdad, y está como en una de esas bicicletas que mueven así también. Y le dicen, ¿cómo estás? Y dice, la verdad no quiero estar aquí, dice. Yo no quería entrenar esta mañana, pero aquí estoy. Pero lo hago porque tengo la disciplina. ¿Y por qué? Porque tienen sus ojos puestos en esa gloria, ¿no? La gloria de ganar el mundial. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuánto más nosotros no deberíamos de aplicarnos, de tener disciplina puesta en nuestros ojos, como dice, en una corona no corruptible? O sea, ese mundial pasa y vienen otros mundiales y los nombres se olvidan y sí, a lo mejor queda tu nombre, dicen, escrito en la historia, pero pregúntale a un muchacho ahorita de 15 años
¿quién era Beckenbauer? No tiene ni idea, y eso que fue también un ganador del mundial, pregúntale, y le dices los nombres, ni idea, no permanecen. ¿Cuáles son los nombres que en realidad permanecen? Los que están escritos en la eternidad. Por eso es que tomamos el tema del ascetismo. ¿Por qué? Porque en realidad quiero aclarar, no es un problema que tengamos disciplina y que apliquemos la disciplina en el día a día para nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el problema? Cuando el ascetismo se conecta con el dualismo. Es ahí cuando entra el problema, cuando entonces nosotros hacemos estas cosas, pero pensando que esas cosas son malas. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando tomamos el ayuno y decimos, yo me voy a poner a ayunar? Algo que deberíamos de hacer. Yo voy a ayunar, pero lo voy a hacer más pensando en que la comida es mala, en que es malo el comer. O yo me voy a abstener, y aquí es donde después viene lo que la Iglesia Católica enseñaba con respecto al matrimonio. Se van a abstener de las relaciones, entonces, ¿por qué? Porque son malas. Pero si tiene un origen de dualismo, es ahí donde está el problema. Y es por eso que les digo, ponía esto en azul, porque lo que sí se convirtió después en una herejía fue el encratismo. El encratismo, esta palabra en griego, enkrateia, la palabra significaba dominio propio o continencia. ¿Qué hacía el encratismo? Era llevar al extremo el ascetismo. El encratismo llevaba al extremo el ascetismo. ¿Y qué hacía entonces? Que era el mismo argumento. Utilizaban el dualismo para enseñar que ciertas cosas eran malas, enseñaban que eran intrínsecamente malas o incompatibles con la vida cristiana. Decían, es que eso no lo puede practicar un cristiano y por lo tanto deberían de ser rechazadas permanentemente como una obligación plenamente religiosa. 3 prohibiciones que hacían los encratismo, el encratismo tenía 3 prohibiciones principales y ellos decían, vamos a prohibir el matrimonio. ¿Por qué prohibían el matrimonio? Porque decían, las relaciones de pareja, aún dentro del matrimonio, tienen algo de pecaminosidad. Para ellos eso era lo que enseñaban. Entonces decían, no vamos a practicar el matrimonio, es mejor permanecer soltero para siempre. También ellos prohibían el comer carne. Comer carne. Ellos decían también, tomaban el argumento, decían, es que la carne viene a raíz, los animales también tienen que reproducirse. También ellos tomaban eso como argumento para rechazar el comer carne. La carne también en algunos tiempos de la historia tenía un contexto, Pablo escribía sobre este contexto de la carne que era sacrificada a los ídolos, entonces para ellos también no aplicaba el comer carne. Y lo más interesante de todo es que ellos decían o prohibían el tomar vino. Prohibían el tomar vino a las personas y que hacían entonces que, ¿cuál era el mayor problema? En la cena del Señor. Porque en la cena del Señor se habla de tomar el pan, tomar el vino, ¿y qué hacían ellos entonces? Decían, no vamos a tomar vino, vamos a sustituirlo entonces por agua. Y ellos tomaban el pan y tomaban el agua a comparación de tomar el vino. ¿Dudas? Pero sí. El encratismo, el ascetismo estaba dentro del cristianismo, ¿verdad? Sí. Se daba dentro del cristianismo, Sí. era, por ejemplo, los monjes, los ascetas. Sí. Eran los monjes. Ajá. El encratismo ya llegaba a un extremo. Sí. Ahora, ¿el matrimonio era prohibido para toda la gente o únicamente para los religiosos? Para todos. Para todos. A todos les prohibían el matrimonio. Entonces no había, de acuerdo a ellos, no querían que sí. el matrimonio. Ajá. Y eso es un problema. ¿Qué significa encratía? Significa dominio propio o continencia. Dominio propio o continencia. Esto no prosperó, por supuesto.
eso ni en No, ni en el cristianismo. no. No se dio esto. Digo, vemos todavía corrientes de personas que toman y alguien pudiera hacer argumento que es tipo de encratismo. Volvemos a lo mismo, enseñamos esto por esta frase que les dije al principio de nuestra clase que dice, doctrina nueva, herejía vieja. Persona que hoy en día venga diciendo, es que no debemos de tomar vino, pues es un tipo de encratismo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el origen? El decir, una persona en realidad cristiana no comulga con el vino, no tiene conexión, porque eso es a lo que lo llevan estas personas, a este nivel de decir, tú no eres cristiano por tomar vino, tú no eres cristiano por comer carne y tú no eres cristiano por casarte. Entonces, prosperan, a lo mejor en el momento no, pero después vuelven a resurgir de otra manera. El catolicismo tiene encratismo, digo, no lo enseñan para todos sus feligreses, todos los conversos, pero hasta cierto punto está esa línea con la que hay que tener cuidado. Se toman algunas cosas. Sí, exacto. Y más porque ya lo llevan al extremo, como les digo, vamos a decirlo, de dualismo. Porque ¿qué pasa? Que a lo mejor diferente sería que un sacerdote de una iglesia católica dijera, es que yo al principio no me quiero casar, pero ¿qué pasa si el día de mañana sí se quiere casar? No puede, ya se le puso esta idea de que no debería de casarse, y ahora ¿qué pasa? Pues vemos lo que pasa en la iglesia católica por lo mismo. Fíjate, bueno, Sí. para todos. Sí, sí, sí. Pero en la escritura, el apóstol Pablo menciona acerca de que vendrán falsos profetas, falsos maestros Enseñando, que casarse. ajá, sí, prohibiendo casarse, exacto, justamente. Y no tomó mucho tiempo, esto surge 100 años después de Pablo y ya están estas personas enseñando esto. Por último, vamos a entrar en una última herejía que ya habíamos visto casi al inicio de nuestra clase, pero no lo vimos con mucho detalle porque en ese tiempo íbamos más a vuelo de pájaro en nuestra clase. Lo que vamos a ver es el famoso montanismo. Yo sé que muchos se acuerdan del montanismo, pero no lo vimos nuevamente con tanto detalle. Y ahora sí nos vamos a detener en lo que nos queda de clase en estudiar un poco más del montanismo. Montanismo, este es el nombre más sencillo de todos. ¿Por qué? Porque viene de una persona, un hombre llamado, ¿se acuerdan del nombre? Montano. Un hombre llamado Montano. Todavía no llegamos al siglo III, hermanos, seguimos en el siglo II. Montano surge entre los años 165, 170, se calcula. Y este Montano comenzó a profetizar, y dicen incluso las fuentes lo describen, la profecía o la manera en la que profetizaba Montano, describen que lo hacía de una manera casi como en éxtasis, en una manera como en un trance, vamos a decirlo así, que incluso Montano cuando hacía este movimiento de profetizar, lo hacía hablando hasta en una manera de primera persona, como él diciendo, yo soy el Espíritu Santo que les está hablando a ustedes. Junto con Montano, a él se unieron dos mujeres. Cuando digo se unieron es que también profetizaban junto con él, que fueron los principales del movimiento. Una mujer llamada Priscila y una mujer llamada Maximila. Como ya sabemos que Kevin y Lorena van a tener una niña, entonces ya estamos agregando nombres de mujer a la clase. Priscila y Maximila se unieron a él como profetizas. De hecho, dice la historia que estas dos mujeres dejan a sus maridos y se van a seguir a Montano, se van a profetizar, se dedican completamente a este ministerio profético, y entre estos tres forman un movimiento que ellos asimismos se llamaban el movimiento como la nueva profecía. La nueva profecía era como se llamaban ellos. Pero la historia los conoce como montanismo. A mí se me hace bien interesante
que el montanismo surge en un momento de la historia en el cual, si ustedes miran los años, ya en este punto, obviamente ya no hay apóstoles, pero también ya no hay seguidores directos de los apóstoles. Ya no está Policarpo, ya no están los seguidores, lo que llamábamos los padres apostólicos. A este punto ya no están. Entonces es un momento en el cual ya la profecía como tal palabra profética de hacia el futuro ya ha cesado. Ya es un punto en el cual los dones del Espíritu que veíamos aplicados en los apóstoles que recibían, como veíamos en Hechos 8, veíamos cómo recibían el Espíritu Santo y qué hacían, expulsaban demonios, qué hacían, sanaban a personas. Ya vemos el final de esto y es entonces cuando surge el montanismo. Y ojo, en sí el montanismo no era hasta cierto punto, no es catalogado como el gnosticismo, porque el montanismo doctrinalmente, los que eran parte del montanismo creían en la Trinidad, creían en que Cristo había venido encarnado, no como el docetismo. Ellos sí creían que Cristo había venido encarnado, no una ilusión. Entonces, en sí, solo quiero aclarar, el montanismo no era gnóstico, o la persona que se adhería al montanismo no era una persona gnóstica, pero sí tenían enseñanzas muy malas. Tenían enseñanzas que sí desviaban a la iglesia. Principalmente ellos enseñaban que el Espíritu Santo aún estaba dando revelación. A través de ellos, obviamente, a través de Montano, el Espíritu Santo estaba dando revelación y que esa revelación, ojo a esto, completaba o superaba lo que se había dicho en el Nuevo Testamento. O sea que decía Montano, mi palabra, lo que yo te diga es similar a lo que enseñó Pablo o incluso superior a lo que enseñaba Pablo. Y es un problema bien grande. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo podía dar nueva revelación, como decía Montano, entonces, ¿qué pasaba? Que había un conflicto. ¿A quién le hacemos caso? ¿A la enseñanza apostólica? ¿A lo que dejaron los apóstoles? ¿O a lo que enseñaba Montano? Y esto hoy en día es un problema, hermanos, porque no sé si ustedes, cuando recién lo explicábamos, el montanismo, notábamos la similitud con ciertas iglesias hoy en día que hablan todavía de profecía. Y ojo a esto, porque el pastor nos hablaba la semana pasada en la predicación, o fue hace 2 semanas, que hablaba sobre la profecía y cómo en sí la profecía no siempre era a futuro. Ya hoy en día nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar profeta, es porque va a hablar algo sobre el futuro. Pero originalmente la profecía era simplemente alguien que hablaba de parte de Dios exhortando al pueblo. Y ya tomaban entonces, desde este momento ya se tomaba la profecía más como una manera de hablar hacia el futuro. Y es incluso lo que vemos hoy en día en ciertas iglesias. Le voy a bajar al aire porque... No, está caliente. ¿La temperatura? Sí. Y ya. Ciertas iglesias hoy todavía enseñan esto del montanismo. Enseñan que el Espíritu Santo aún puede traer revelación a las personas. Y es, como les digo, un problema bien grave el que todavía haya este tipo de enseñanza en ciertas iglesias. Porque ¿qué pasa entonces? Si una persona entra hoy en día por aquí y dice, hermanos, yo les traigo profecía y les voy a hablar algo. ¿Qué pasa? Porque profecía es hablar de parte de Dios. Entonces, si esa persona está hablando de parte de Dios y esa profecía que él hace no se cumple, ¿qué pasa? Pues una de dos. O Dios miente y eso que dijo Dios se equivocó, o simplemente la persona es un falso maestro y es una persona que está diciendo hablar de parte de Dios cuando en realidad lo único que está haciendo es tratar de engañar a las personas.
Otra enseñanza que tenía el montanismo era, vamos a llamarlo así, tenían un cierto nivel o una cierta urgencia escatológica. ¿Saben qué es escatología, hermanos? ¿Alguien sabe qué es la escatología? El estudio de los últimos tiempos, exacto. Entonces, ellos, bien interesante también, tenían una, vamos a decirlo, una fijación en los temas del fin del mundo. Su mente era siempre, todo es Apocalipsis. ¿Y qué es lo que está pasando allá afuera? El fin del mundo. Tenían una fijación muy, muy interesante con ese tema. Incluso llegaban a decir que ellos ya sabían a dónde es que llegaría Cristo. Y muere Montano, muere Maximilia, la última que queda es Priscila, y Priscila de hecho enseñaba y decía, después de mí ya no va a haber más profecía, pero cuando yo muera va a venir Cristo en su segunda venida. ¿Pasó eso? Aquí estamos todavía. Y Priscila pues ya, ahí quedó. Último enseñanza de este montanismo es vamos a llamarlo rigorismo moral. Este rigorismo moral que enseñaba el montanismo iba un poco conectado con la urgencia escatológica, porque ¿qué decían ellos? Es que Cristo ya viene, entonces tenemos que hacer las cosas de la mejor manera, o era un poco de ascetismo o incluso hasta encratismo, porque decían, debemos de abstenernos de ciertas cosas para entonces nosotros poder estar listos para la segunda venida de Cristo. Les digo, a mí me parece fascinante porque esto se enseñó hace 160 y tantos años, bueno, en el año 160, 170, y cómo es que hoy en día hay iglesias que exactamente les van a decir lo mismo. Les van a decir, hay que estar preparados para la segunda venida de Cristo, pero al grado de, ya ni te preocupes por hacer nada porque ya mañana viene, entonces déjalo todo, no te preocupes. ¿Por qué? Porque ya viene Cristo, viene la segunda venida, ya mira las señales, es que ya todo está pasando y ahí está. Ojo, si estamos preparados y si vivimos con una mentalidad, no dejamos este pensamiento de lado, de que Cristo viene pronto, de que Cristo viene, y no nos enamoramos de este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mirada puesta en Cristo, pero no llegamos a los extremos que va a llegar el montanismo. No llegamos a esos extremos de los cuales hay que tener mucho cuidado, de ya no preocuparnos por proveer para nuestra familia, de ya no preocuparnos por el futuro, ya sea de hijos, de familiares, de ya no preocuparnos incluso por las necesidades de la iglesia. ¿Por qué? Es que Cristo ya viene. Y en cualquier momento viene y ya no hay que preocuparse, porque eso sería contradictorio a lo que nos enseña y lo que incluso estudiamos en el libro de Proverbios, en el capítulo 31, lo que se nos enseña, lo que mismo Cristo enseña con respecto a todo esto y a sobre cómo debemos prepararnos para eso. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Que comentabas de que estudiaba nada más porque era sí. pues es como ahorita los testigos de Jehová. Sí. Se enfocan más Ajá. en el Apocalipsis sí. que en las escrituras. Sí. Y bien triste, porque luego entonces, en vez de crear en las personas un gozo, una felicidad de lo que va a venir en el futuro, creas un miedo. Y las personas viven más con miedo que con gozo. Y yo no sé ustedes, pero de las primeras veces que con mi familia vimos la película en español creo que Dejados Atrás, ¿no? ¿Qué pasa? Todo el mundo está muerto de miedo pensando, y despierta uno y no ve a su familia, y ¿qué dice? Ya me quedé, el rapto. Y va uno a la sala y no hay nadie, el rapto. Y ya para todo era que el rapto, que el rapto, que el rapto. Y es más un miedo que un gozo la vida cristiana. Y así no debería de ser. La vida cristiana no es para eso. Una otra enseñanza que no les mencionaba del montanismo era que el montanismo, no sé si lo mencionamos cuando hablábamos de los padres de la iglesia, pero muchos de ellos que murieron martirizados los escondieron. O sea, de que antes de que los encontraran, por ejemplo, a Ignacio, sus mismos discípulos lo tomaron
y se lo llevaron a una cabaña en medio del desierto para que no lo encontraran. El montanismo te decía, no, tú ve y vea que te persigan y ve y párate enfrente de los juzgados romanos y ahora sí que dale la bienvenida a ser martirizado. Otro problema también bien grande con hacer eso, hermanos, y con algo que siento que podemos ver hoy en día, como deseo es que debo ser martirizado, debo ser burlado, y entonces, ¿qué hago? Voy a abrir mi Biblia en el trabajo y a todos les voy a empezar a predicar, a pesar de que en mi trabajo no debería de estar haciendo esas cosas. Hay que tener cuidado, hermanos, hay que ser muy prudentes con cómo es que nos acercamos a ese tipo de cosas. No se trata nada más de ir y buscar la atención, por así decirlo, de las personas haciendo ese tipo de cosas. No que esté mal predicarle a las personas en su trabajo, pero también no hay que llevarlo al extremo de decir, no me importa lo que la empresa diga y que me corran y que el día de mañana sí es por el nombre de Cristo. Hay que ser muy prudentes con esos, hermanos. Era lo que enseñaba el montanismo y vemos, les digo, vemos a estos padres de la iglesia que no eran así. Veían la persecución de que decían, la iglesia me necesita, me voy a ir a esconder, pero llegaban puntos en los cuales ya no se podían esconder de esa persecución y no estaba mal. O al menos a este punto de la historia o a este punto de lo que yo tengo conocimiento, no creo que haya estado mal que los padres de la iglesia hayan tenido esa prudencia con respecto al ser martirizados. No, el apóstol Pablo lo descolgaron en una canasta. Lo ayudaron a que huyera. Exacto. Ok, hermanos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. Ok. ¿Bueno, Kevin? Sí, Sí. bueno, desde que la clase pasada creo que se iba acabando del gnosticismo. Sí. Pero en sí la palabra, ¿qué era lo que significaba? Gnosis significa conocimiento, y entonces el gnosticismo te hablaba era muy relacionado a lo de las jerarquías, a tener un conocimiento por encima de el resto del cristiano, del cristiano promedio. Y no, ya ves que hay una palabra que es con la A primero y agnóstico, ¿no? Que no sé si está relacionada. Tengo entendido que una persona agnóstica sería alguien que no cree que exista una verdad absoluta. Que nomás deja la puertita abierta así. Ajá, exacto. Tengo entendido que eso es. No sé si... Sí, ¿verdad, pastor? Sí. Una persona agnóstica sería alguien que duda de todo, que no cree que podamos llegar a tener un conocimiento de la verdad, pero también es algo no cristiano, porque sabemos que en Cristo tenemos la verdad y estamos cimentados en la verdad. Pero ¿qué pasa con un agnóstico que te dice? Es que todo es relativo. Todo es relativo y no hay nada que podamos decir que es verdad, y ese es un problema bien fuerte, porque si todo es relativo, entonces el pecado es relativo. Entonces, ¿qué pasa? Hay pecados chiquitos, hay pecados grandes, hay ciertos pecados que se pasan por alto y otros que no, y quedamos en este problema muy, muy fuerte de decir entonces, relatividad es lo que importa, y no importa tanto si tú me dices que lo que estoy haciendo es pecado, yo solo vivo mi vida y nadie me puede decir que estoy haciendo mal, pero ese es un problema porque sabemos cuál es la verdad y sabemos qué es la verdad y qué es el pecado. Sabemos cuál es la luz y cuáles son las tinieblas, y en dónde sí y en dónde no podemos estar. Muy bien. Ok. Gracias, hermanos. Terminamos. 5 minutos y foto ocupa alguien del Kevin. Bueno, yo nomás Sí. te quería agradecer pues, todo el estudio que has hecho Sí. para la iglesia, para todos nosotros. Sí, gracias. Ha sido muy de bendición grandemente. Como a mí y mi familia son testigos de Jehová, gran parte de mi familia. Sí. Entonces todo eso lo del gnosticismo pues me ayuda como a defender a Cristo Eso. sobre ellos. Sí. Entonces pues te agradezco bastante. Sí. Gracias al Señor Gracias a Dios. Gracias a Dios, sin duda, porque ese es el propósito de esto. Una, que no venga nadie a quererles contar algo y llevárselos. Por eso les decía, creo que hace 2 clases les decía, ya después de aquí no hay excusa, hermanos, de que uno pueda decir, me voy con los mormones porque enseñan lo mismo. No. Entonces, pero también eso, defender la fe, porque a veces nos cuesta trabajo. ¿Cómo defendemos la fe de lo que hay allá afuera? Para eso tenemos la historia de la iglesia. Y gracias a todos ustedes por la atención, y para mí eso es lo mejor, que se estén llevando bendición de esto. Así que, pues adelante, iglesia. Gracias. Muy bien.